nos convocamos nuevamente en el congreso más importante que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el ECON 2024. En esta ocasión me toca simplemente una introducción institucional desde el Departamento Pedagógico de Administración que me toca dirigir. Eh, Agradecer especialmente a dos profesores, jóvenes profesores titulares de cátedra, que son Marcelo y Andrea, por haber organizado tan importante charla sobre temas tan importantes también como es la sostenibilidad. Y agradecerles también a Diego y a Nicolás, que van a ser nuestros expositores, por su tiempo y por su expertise, que seguramente vamos a valorar mucho quienes participemos del Congreso, sobre todo los estudiantes de nuestra facultad, pero también todas aquellas personas que quieran participar del mismo. Y además, como esto es una versión que vamos a grabar, va a quedar en nuestro repositorio de la universidad para todos aquellos que quieran mirarla en el futuro, porque es un poco la dinámica que le dimos este año al Congreso, de que todas las charlas puedan quedar a resguardo para todos aquellos que la necesiten. No tengo mucho más. Nuevamente agradecer. Le voy a ceder mi palabra a Marcelo, luego a Andrea y a presentar la charla. Muchas gracias. Gracias, Fer, gracias, Andrea, por la organización de esta actividad. Gracias, Nicolás, Diego. Creo que, bueno, nos convoca un tema que cada vez está más presente en la agenda, tanto de gobiernos como de organizaciones. Digo, indudablemente la sostenibilidad, el cambio climático y toda esta temática empieza a tener una relevancia particularmente para nuestra carrera o para nuestras carreras. Creo que las ciencias económicas tienen un desafío enorme en gestionar más complejidad de la que quizás veníamos considerando hasta ahora, a partir de la introducción de estas tres dimensiones, ¿no? No solo lo económico, lo social, sino también ahora lo ambiental, que pesa al momento de tomar decisiones organizacionales, al momento de plantear negocios y al momento de hacerlos rentables, como las reglas del capitalismo así lo exigen. Me parece que hay un punto muy importante, que a mí me gusta decir que no se trata de una ciencia dura ni blanda, sino que es una ciencia viva que la estamos construyendo a partir del debate de los distintos ejes de conocimiento que entienden que tienen que ser parte de este nuevo paradigma. Sin más, gracias, Andrea. Te cedo la palabra para que hagas de maestra de ceremonia y presentes a nuestros dos jóvenes profesores que van a estar charlando sobre este tema tan interesante. Gracias, Fernando, gracias, Marcelo. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas por este espacio para poder compartir con la comunidad académica estos conocimientos y saberes que tanto Diego como Nicolás nos traen a la mesa. Les presento a nuestros expositores de la conferencia que nos convoca, titulada Sostenibilidad y Desafíos, claves para el abordaje profesional. Nos acompaña Nicolás Gerkovic, contador público, egresado de esta casa. Cuenta con un MBA y también con un máster en Derecho Climático, Derecho y Cambio Climático. Es consultor, posee certificaciones internacionales en auditoría interna y aseguramiento de gestión de riesgos, y más de 30 cursos certificados en temas ESG. Con más de 15 años de experiencia en auditoría y consultoría, en más de 100 empresas de diversas industrias. Hace 11 años que se inició en temas de desarrollo sostenible y a través de su propia consultora, Ecosos, y de otras consultoras amigas, está llevando las prácticas de consultoría tradicional a la gestión sostenible. Sus principales campos de actuación son estrategia y reportes de sostenibilidad, auditoría interna y riesgos ESG y finanzas sostenibles. En estos temas ha trabajado con el BID, con la CNB Argentina, con el PNUD y empresas multinacionales de Latinoamérica. Es speaker, instructor, docente, director del Comité de Sostenibilidad y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Nicolás, un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Contamos también... Perdón.
Gracias, Nicolás, por acompañarnos. Realmente es un gusto que te sumes a esta actividad. No, gracias a ustedes por invitarme y siempre es un placer volver a la casa, ¿no? Un poco alejado ya después de tantos años de haberme egresado, pero siempre es un placer volver a estar acá. Eh, Nos acompaña también Diego Pontorno, quien es consultor en cambio climático y sostenibilidad, licenciado en Administración por la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Gestión del Cambio Climático, en Estrategia Competitiva Avanzada, Universidad de Múnich, y maestrando en Ambiente y Desarrollo Sustentable. En 2021 fue seleccionado como Climate Ambassador del Banco Mundial, es experto en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para diseño y evaluación de informes bienales de transparencia, docente en planeamiento a largo plazo y coordinador del programa de gestión y cambio climático del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de esta casa de estudios. Un placer, Diego, tenerte con nosotros en esta actividad. Muchas gracias. Gracias a Andrea, gracias Fer, ahí a Nicolás y a Marcelo por el espacio y esta oportunidad para poder meter estos temas, como decimos nosotros, en nuestras capacidades, en nuestra visión. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia de la mano de Nicolás. Nicolás, contanos en función a tu experiencia, a todo el trabajo que venís realizando en materia de sostenibilidad aplicada especialmente al sector privado, que entiendo que es el foco que más has trabajado hasta la fecha, en cuanto a los riesgos y oportunidades de este nuevo paradigma. ¿Qué nos podés contar? ¿Cuáles son tus visiones y perspectivas sobre esta temática? Bueno, gracias Andrea, André, te voy a decir André, ¿sí? Que nos conocemos, por la Sí. pregunta. Bueno, hay muchos riesgos y muchas oportunidades. Es un nuevo campo de conocimiento, o en realidad recién ahora está empezando a ser un campo de conocimiento muy relevante para la toma de decisiones actual, ¿no? No porque no lo haya sido relevante antes, pero lo que pasa es que ahora la diferencia es que con la evolución de la ciencia y también, digamos, esto de la era digamos, de las redes sociales, ha hecho que estos temas, ¿no? Y el acceso a la información ha hecho que estos temas cada vez estén más en la agenda de la sociedad, ¿no? Y de las empresas. Entonces, cuando un tema empieza a tomar relevancia, inevitablemente empieza a hacer, digamos, fuerza sobre el contexto y obviamente de una perspectiva de gestión de riesgos, ¿no? Hay que empezar a considerarlo, ¿no? Y cuando hablamos de oportunidades, son riesgos también, ¿no? Porque son los riesgos positivos, ¿no? Entonces, para simplificar, digamos, voy a hablar de riesgos, de los negativos que son y los positivos. Entonces, y hay muchos, ¿no? Digamos, es lo que se habla de riesgos emergentes, ¿no? Riesgos negativos del lado de que, bueno, sabemos la crisis ambiental que está teniendo el planeta, y en este sentido, como parte de esta creciente crisis ambiental, también empiezan a aparecer estos índices de tensión social incrementales en el mundo, ¿no? En donde muchas de los conectores o de los drivers de estos índices de tensión social tienen que ver también con la crisis de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, o sea, está generando y va a generar cada vez más temas migratorios, ¿no? Por el tema de incremento de escasez, por ejemplo, de agua, situaciones de estrés hídrico que hace que obviamente las poblaciones tengan que migrar, como un ejemplo, ¿no? Entonces, frente a todo esto, la escasez, el problema ambiental y obviamente esto, digamos, vinculado a los temas sociales, hacen que las organizaciones, que digamos es lo que yo voy a hablar más, tengan que empezar a esto inevitablemente cada vez más tenerlo en su agenda estratégica, no solo por un tema de negocios, sino también por un tema del cambio del rol social que deben tener las organizaciones privadas, ¿no? Esto de que ya las entidades no se deben únicamente a los accionistas, sino que se deben a su grupo de interés,
¿no? Esto de que las empresas no tengan como único propósito ganar plata, sino que también tengan como propósito generar mayor bienestar social, ¿no? Entonces, frente a todo esto, los riesgos emergentes están creciendo y por supuesto, donde hay riesgos negativos, también hay oportunidades, ¿no? Desde una mirada empresaria, aquellas empresas, aquellos empresarios que logren tener esta visión de hacia dónde va el mundo, ¿no? Es un mar de oportunidades porque está todo por hacerse digamos, aquellas entidades, aquellos empresarios que no logren tener esta visión para tomar las decisiones de hoy para el futuro, ¿no? Es muy probable que empiecen a perder competitividad. Eh, Hoy es el mercado el que está traccionando esto, pero derivado del mercado, las regulaciones están siendo cada vez más crecientes en relación a cómo se comporta una organización o cómo son los procesos de calidad vinculados al impacto ambiental y vinculado a temas de derechos humanos. La Unión Europea, en mi opinión, digamos, es el leading case, ¿no? En tendencias y cambios regulatorios jurisdiccionales en temas de sostenibilidad, ¿no? En la Unión Europea, el tema del cambio climático ya es ley, esto de que hacia el año 2050 toda la jurisdicción, toda la Unión Europea tiene que ser cero emisores de dióxido de carbono, y también es ley esto de la debida diligencia que tiene que tener el sector privado en su cadena de abastecimiento por velar en los temas de derechos humanos y temas ambientales. Esto implica que uno dice, bueno, estamos en Latinoamérica, estamos en Argentina, estamos con otros problemas más de coyuntura de corto plazo, ¿no? Entonces, la verdad que a mí esto no me toca, no, bueno, si uno quiere aspirar digamos, trabaja con mercados como el europeo, a través de exportaciones, u otros mercados que van hacia esta tendencia regulatoria, por supuesto que esto le afecta directamente y cada vez más. Entonces, frente a todo esto, el tema de riesgos y oportunidades son emergentes y crecientes y, y bueno, es acá en donde, digamos, los profesionales también de ciencias económicas debemos también prepararnos para este nuevo entorno y poder desarrollar capacidades para, digamos, también poder hacer aportes de valor eh, a las organizaciones en las cuales uno va a querer trabajar, ¿no? Porque realmente lo van a necesitar, lo necesitan y cada vez lo van a necesitar más y cada vez va a ser un skill diferencial en el perfil del profesional. Con respecto a los grupos de interés, a la materialidad que recién comentabas, Nicolás, ¿qué es la doble materialidad? Muy interesante el tema de la doble materialidad. A ver, no voy a explicar lo que es la materialidad de una mirada tradicional, no voy a asumir que ya, digamos, en la audiencia a la cual, digamos, le estamos hablando, la materialidad ya sabemos qué es, ¿no? Que viene de la contabilidad financiera. Eh, pero bueno, como todo, ¿no? O sea, lo financiero se está transformando hacia la parte de sostenibilidad. Todo lo que hemos aprendido en lo financiero, esas habilidades ahora hay que llevarlas a lo que es la gestión de los temas sociales y ambientales. Entonces, la materialidad es lo mismo, ¿no? Están migrando y ampliando su concepto. Entonces, la materialidad de una perspectiva de sostenibilidad tiene que ver de cuáles son esos asuntos, esos riesgos, oportunidades que son significativos para la empresa en relación a lo que debe gestionar y sobre lo cual debe rendir cuentas sobre su desempeño, tanto a los accionistas, inversores, como también a los grupos de interés. Entonces, hablar de doble materialidad tiene que ver con esto de que hay una doble mirada, ¿sí? Por un lado, esta mirada de materialidad desde una perspectiva de sostenibilidad, una mirada en donde entender de que son materiales, son importantes aquellos asuntos de sostenibilidad que pueden impactar en el negocio, ¿sí? Que puedan impactar en las principales variables económicas del negocio, que es básicamente las ventas, el flujo de fondos y el perfil de riesgo, ¿no? Y la rentabilidad. Eso es una mirada de la materialidad de una perspectiva de sostenibilidad, es decir, cómo la sostenibilidad impacta en el negocio. Ahora, la otra mirada de la sostenibilidad
¿sí? Esa mirada de entender cómo cómo una empresa, ¿sí? Impacta su entorno, ¿sí? Independientemente si ese impacto pueda tener consecuencias financieras o no en el negocio. Entonces es una doble mirada de lo mismo, ¿no? La primera mirada es lo que se llama, desde la perspectiva de sostenibilidad, materialidad financiera, y la segunda mirada, esta de cómo la entidad impacta en su entorno, se la denomina materialidad de impacto. Y la doble materialidad no es ni más ni menos que adoptar ambas al mismo tiempo. Ahora, estas definiciones son sumamente importantes porque son las que están tomando los cambios regulatorios, ¿no? Digamos, cuando una entidad toma una posición en esto, tiene que tomar una posición respecto a la sostenibilidad si va a adoptar a nivel de políticas, a nivel de toma de decisiones, a nivel de gestión, una mirada de materialidad financiera o una mirada de materialidad de impacto o una mirada de doble materialidad. Eso por un lado. Ahora, cuando empezamos a hablar de las tendencias y los cambios regulatorios, esto se vuelve cada vez más relevante porque los cambios regulatorios están adoptando estas definiciones, ¿no? En general, los mercados, digamos, de valores, donde las empresas cotizan en bolsa, donde las empresas cotizan sus acciones en la bolsa, por ahora esos mercados están adoptando en general la mirada de materialidad financiera, es decir, quieren que las empresas rindan cuentas y den información respecto a su desempeño y gestión desde una mirada de cómo la sostenibilidad puede estar impactando en el negocio, ¿sí? Ahora, en la Unión Europea el tema de la divulgación de información de sostenibilidad es obligatorio ya para casi todas las empresas, ¿no? Adoptó la mirada de doble materialidad. Es decir, que ya en la Unión Europea esto es de alguna manera jurídicamente vinculante para las empresas europeas respecto a qué es lo que tienen que gestionar una mirada de sostenibilidad. No tienen que gestionar únicamente aquellos temas de sostenibilidad que puedan tener impacto en el negocio. También tienen que gestionar aquellos temas que tengan impacto en los grupos de interés a pesar de que no pueda ser relevante para el negocio. Y esto es sumamente importante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, desde una mirada de ciudadano, a mí no me interesa tanto de si la sostenibilidad o no, si la sostenibilidad le impacta financieramente o no a la empresa. A mí me interesa de cómo la empresa me impacta a mí, cómo me impacta a mi familia, ¿no? A la sociedad en la que vivo, ¿sí? Entonces, esta mirada es sumamente importante porque esta mirada de materialidad de impacto tiene una mirada más social, una mirada más de responsabilidad social. Una empresa lo hace porque es el deber ser, es la única manera de hacer las cosas para mejorar el bienestar social, mientras que la mirada de materialidad financiera tiene que ver con que lo hago en la medida que a mí me convenga, ¿no? Tiene una mirada mucho más individualista, más de mercado. Entonces, nada, este concepto de las materialidades y la doble materialidad es fundamental para entender dónde se posiciona una empresa en relación a la sostenibilidad, cómo decide tomar decisiones y por supuesto también a la hora de entender cómo las regulaciones me pueden afectar a mi negocio, ¿no? A la hora de tener que gestionar, ¿no? Si yo de vuelta soy un exportador de Argentina a empresas europeas, tengo que saber que en Europa el cliente que me está comprando está adoptando regulatoriamente una perspectiva de doble materialidad, ¿no? Entonces, esto se trata también de vuelta de internalizar nuevos conceptos, nuevas definiciones para tener una mejor visión de negocio a la hora de tomar decisiones hoy para el futuro. Qué interesante, Nicolás. Y esto no sé si está teóricamente así relacionado, ¿no? Pero todo lo que es materialidad financiera y de impacto tendría un correlato con riesgos y oportunidades respectivamente, ¿no? Como también las oportunidades bien vistas pueden redundar en impactos financieros positivos. Con relación a todo este espectro, ¿no? De riesgos ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, ¿cuáles te parece que son los más destacados, los más relevantes en nuestro rol de profesionales? Bueno, a ver, los más destacados, a ver, todo es importante, ¿no? A ver, cuando hablamos en términos de impacto eh, en el entorno, me parece que todo es importante desde una mirada de
por algo estamos como estamos, ¿no? Por algo empezamos hablando de esto de la crisis ambiental en la que estamos y la crisis, digamos, la crisis social, ¿no? Por lo cual, claramente tenemos que cambiar nuestro modelo mental, nuestro modelo de toma de decisiones, con lo cual todo es importante. Pero bueno, la vida siempre hay que ordenar prioridades, porque todo al mismo tiempo no se puede. Entonces, en este sentido, y acá quizás es lo que veo yo, ¿no? El cambio climático es quizás el tema número uno en la agenda internacional dentro de lo que es el espectro de la sustentabilidad, ¿no? Eh, por supuesto, los derechos humanos claramente es un tema igual de relevante, pero lo que tiene, yo lo que veo como el cambio climático, ¿por qué lo pongo en la agenda número uno de prioridades? Lo pongo desde el lado del tomador de decisión, ¿no? No desde el lado de qué entiendo que es más importante, sino del lado de qué le impacta más al tomador de decisión. Entonces, en este sentido, el cambio climático es lo que más está, digamos, evolucionando regulatoriamente, ¿no? Sobre todo en el mundo de las finanzas. Entonces, en este sentido, el cambio climático, esto digamos, la crisis climática, la urgencia climática, esto de que necesitamos lograr llegar al año 2050 hacia cero emisiones, ¿no? Está, digamos, generando un cambio regulatorio importantísimo en el mundo, ¿no? Se están creando mercados de carbono en el mundo, ¿no? Esto significa que la contaminación va a empezar a tener un valor económico en el cual que se va a internalizar en las organizaciones, ¿no? Entonces, de ese lado, para el tomador de decisión, cada vez más, ¿no? El tema de lograr productos que tengan huella de carbono cero, ¿no? Va a ser sumamente importante si quiere permanecer en el mercado. Eh, y ni hablar del cambio climático del lado de los inversores, del lado del mundo financiero. El cambio climático es un tema súper relevante para la estabilidad del sistema financiero internacional. ¿Sí? Todo el tema de, digamos, digamos, las pérdidas extraordinarias que está habiendo y que van a seguir habiendo en forma incremental por temas de impacto físico del cambio climático, esto por eventos extremos, ¿no? Y obviamente el cambio del clima propio, ¿no? Está haciendo que, claro, está comprometiendo la estabilidad del sistema financiero internacional por la imprevisibilidad que tiene. Entonces, tanto de la mano del mundo financiero como del lado regulatorio y de los mercados, este tema para el tomador de decisiones está, digamos, en el tema número uno de la agenda. Ahora, obviamente, uno puede decir, bueno, ¿no? ¿Qué es más importante para la sociedad? ¿Los derechos humanos o el cambio climático, los temas ambientales, ¿no? ¿Qué prima más? Bueno, ahí la dejo picando. Con respecto a la pequeña y mediana empresa, Nicolás, ¿qué nos podés contar respecto de estos desafíos? ¿Cómo se vive en esa tipología de organización? Bueno, vamos a hablar de la pyme argentina, ¿no? Nos vamos a circunscribir a la pyme argentina. Y todos sabemos que Argentina es un país, digamos, con una circunstancia económica, política permanente bastante, digamos, difícil, muy de corto plazo. Y obviamente para el empresario pyme, ¿no? La agenda urgente siempre pasa por los impuestos, siempre pasa por sobrevivir, siempre pasa por la inmediatez, ¿no? Yo lo que veo es que el empresario pyme no tiene desarrollada mucho la capacidad de planificación, a pesar de que puede tener mucha visión, ¿no? Pero bueno, estos temas todavía no están en la agenda pyme. Aunque sí tengo que reconocer que aquellas empresas pymes que, digamos, tienen como clientes empresas, digamos, corporativas, multinacionales, ¿no? Les están empezando a apretar el zapato, les están empezando a hacer muchas preguntas respecto, ¿y vos qué estás haciendo en estos temas? ¿No? ¿Cómo estás llevando adelante tus prácticas ambientales? ¿Cómo estás manejando el tema de género?
¿no? Obviamente estas preguntas les van a llegar mientras más estratégico sea esta pyme en relación a esta multinacional, ¿no? Pero estas preguntas están llegando, pero no solo preguntas, también auditorías, ¿no? Las empresas multinacionales están empezando a auditar sus proveedores, eh, y, cuando uno como pyme está dentro, ya está dentro de digamos, del listado de proveedores, bueno, solamente te hace preguntas, pero si uno quiere conquistar un nuevo cliente de estos grandes corporativos, ya el ABM, alta, baja y modificaciones de proveedores, ya empieza a hacer un filtro esto, ¿no? En la selección. ¿No? Porque inevitablemente, digamos, las grandes empresas que son las que, digamos, manejan la economía mundial y son de las que, digamos, generan el efecto derrame para lograr, las que tienen que generar efecto derrame para lograr realmente la transformación de la sociedad y la economía, ¿no? Inevitablemente para que sean sostenibles también tienen que ser toda su cadena de valor sostenible. Y muchos de los desafíos que tienen las empresas multinacionales no son tanto en relación a las operaciones directas, sino digamos, en el impacto indirecto que se genera a través de su cadena de valor. A veces, por ejemplo, la huella ambiental está más vinculada a sus proveedores que a sus operaciones directas, dependiendo de la industria. Entonces, eso hace que para que la empresa sea sostenible, inevitablemente tiene que hacer que sus proveedores sean sostenibles. Si una empresa multinacional quiere un producto carbono cero, va a tener que lograr que su proveedor sea carbono cero también, si no, no hay manera. Entonces, estas son las reglas de juego que ya están operando, pero cada vez están llegando más fuerte y están tocando más fuerte la puerta de las empresas PYME. Entonces, la empresa PYME en ese sentido eh, está cada vez más teniendo un desafío, cada vez le están haciendo más preguntas y bueno, va a tener que empezar a involucrarse con estos temas. Gracias, Nicolás. Yo entiendo que el empresariado PYME está involucrándose en estos temas. Quizás justamente los desafíos pasan también por la formación de profesionales para poder dar soporte, ¿no? a esa diversidad y cantidad de desafíos que están afrontando. Con respecto a tu experiencia en la implementación de métricas y de indicadores, ¿qué experiencias nos podés contar en cuanto a la facilidad o dificultad a la hora de implementarlos? ¿Cómo has vivido esos procesos en algunas oportunidades que has tenido para poder compartirnos? Sí, bueno, son procesos, a ver, uno que viene de la contabilidad financiera, donde hay ya sistemas de gestión, software, ¿no? Y toda, digamos, ese, ese, ese cúmulo de, digamos, de know-how que tiene la contabilidad financiera no existe para la contabilidad ambiental y social, ¿no? Entonces, en ese sentido, los desafíos, digamos, que siempre existen cuando trabajo con estas cosas es que hay un ámbito, un entorno muy informal, ¿no? Muy informal por un lado, porque todo se basa en un Excel en general, en empresas grandes y medianas. Por ahora todo se basa en un Excel, aunque ahora están empezando a querer sistematizar la gobernanza de los datos, pero la verdad que todo se basa en un Excel, ya no es como la contabilidad financiera. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? Esto muchas veces las empresas quieren, digamos, el principal incentivo para tener indicadores tiene que ver con el reporte de sostenibilidad, pero que se hace una vez al año y solo arman el indicador a efectos de publicarlo una vez al año. ¿Esto qué tiene? Esto implica que no está internalizado ese indicador en la gestión. Entonces, eso hace que, de vuelta, a la hora de construir indicadores hay que trabajar, ¿no? Dependiendo de la madurez de la empresa con este tema de la sostenibilidad y realmente con qué, digamos, eh, marco de decisión haga estas cosas, ¿no? Implica que, claro, una cosa es armar un indicador para una vez al año y otra cosa es armar un indicador que una vez al año se publique, pero que se trabaje en la gestión durante todo el año. Entonces, digamos, las empresas todavía tienen indicadores, pero no están digamos, que manejan durante años, pero no están sistematizados, no están integrados en un tablero de comando.
no, digamos, todavía, digamos, está menos entendida aún la interconexión que puede haber entre diferentes indicadores. eh, no, entonces ahí hay grandes desafíos, eh, pero bueno, también hay empresas y empiezan a aparecer empresas que, bueno, a la hora de definir indicadores empiezan a proponerse objetivos corporativos, ¿no? En relación a temas sociales y ambientales. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos objetivos, cuando la sostenibilidad empieza a aparecer en las líneas estratégicas de las empresas, bueno, ¿no? Ahí los indicadores empiezan a empezar a alimentar un objetivo ya estratégico y empiezan inevitablemente a requerir mayor maduración. Entonces ahí es cuando el tema empieza ¿no? a tomar más vuelo, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer los desafíos de empezar a trabajar con gobernanza de datos, de sistematizarlos, de incorporarlos a través de un sistema, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucho por trabajar, no solo en Argentina, sino en el mundo también desde el lado de las normas, ¿no? De medición, ¿no? Por ejemplo, o sea, a nivel financiero estamos acostumbrados a las normas internacionales contables, que tienen años de desarrollo, evolución, discusión. En temas de contabilidad social y ambiental, eso todavía existe, claro que existe, ya hace 20 años que existe, pero todavía están evolucionando y a pasos agigantados también, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, todavía hasta en este sentido podemos decir que en la arquitectura, digamos, del sistema de información internacional, la parte de sostenibilidad todavía a nivel corporativo, bueno, está en su proceso de convergencia y ordenamiento, que eso también va a poder dar mucha más claridad a la hora de que una empresa tenga que desarrollar su propio sistema de información para reportar a inversores, que hoy, ¿no? A veces una empresa se marea mucho y bueno, pero ¿qué norma tengo que utilizar, ¿no? Entonces, hay muchos desafíos, hay más preguntas que respuestas en muchos casos, pero digamos, el camino digamos, está claro hacia dónde está yendo y está yendo, digamos, sin pausa y con prisa. Gracias, Nicolás. Sí, es apasionante adentrarnos un poco en esto también de la divulgación, no solo financiera, sino no financiera y todos los matices que tiene para la profesión. La propuesta de esta conferencia era de manera introductoria y enfocando un poco en el sector privado, comenzar con tu experiencia y luego darle paso a Diego para que haga foco en un tema cruciante, como vos bien comentabas, que es el de cambio climático, eh, entendiendo que Diego ha estado más que preparado en su experiencia previa para poder compartirnos y hacer foco, cambiando también quizás el encuadre, llevándonos no solo la mirada al sector privado, sino también ampliando la otra tipología de organizaciones, ¿no? Y complementando todo esto que nos compartía Nicolás. Diego, ¿estás con posibilidad de continuar? Ahí estoy, ahí les comparto, les voy a compartir una presentación más que nada para poder esquematizar algunos conceptos que a veces me pasa de querer proponer que todos empecemos a entender estas problemáticas y el primer paso muchas veces es entender qué está pasando. Estemos en una empresa, estemos en una organización de la sociedad civil, estemos como parte de organismos públicos o el sector público, si bien cada tipo de organización, como bien decías y como de manera excelente abordó primero desde el punto de vista de las empresas Nicolás, cada rol o cada rol organizacional, le podría decir, es fundamental para abordar las tres grandes crisis planetarias que ahora les voy a comentar, pero a mí también siempre me gusta hacer muchas preguntas, hacérmelas yo, hacer en los procesos de creatividad, y para entender un poco cómo ubicar
nuestro rol desde las ciencias económicas en cuestiones de ambiente, como decía Nicolás, o de sostenibilidad, cambio climático, ¿qué tiene que ver un profesional en ciencias económicas con estas problemáticas? La idea también en esta charla conjunta es poder dar respuestas, poder hablar de cuestiones específicas que permitan asociar lo que sabemos por formación o por deformación, como podríamos decir, formación académica, y cómo poder abordar y proponer una solución, no solamente como profesionales individuales, sino como profesionales insertos en organizaciones. Como sabemos, vivimos, o mejor dicho, en el orden, nacemos, vivimos y morimos en el marco, en el contexto de organizaciones. Así que qué mejor de poder hacer un aporte con nuestras herramientas, con herramientas nuevas, adaptadas a estas nuevas problemáticas, entendiendo, como decía Nicolás, los riesgos, este contexto de crisis climáticas, de pérdida de biodiversidad, la relación que tiene con los derechos humanos, las cuestiones de género, el rol que tiene la inteligencia artificial, Big Data. Y si nos damos cuenta, estamos hablando de muchos temas. Y reitero el hincapié que hacía Nicolás en que tenemos que priorizar. Y lo que nos aporta la sostenibilidad es poder entender todos estos elementos, si nos metemos con un pensamiento sistémico, y cómo interactúan entre sí sin dejar de lado cada uno de estos elementos. ¿Por qué? La realidad es compleja, los problemas que abordan las organizaciones son complejos, o mi propuesta por lo menos, es abordarlos desde una visión de la complejidad, no porque queramos pensar que no podemos hacer nada, porque es algo complejo, sino para entender desde el primer paso que tenemos que analizar distintas relaciones, distintas interacciones entre actores, entre cuestiones, entre herramientas que apliquemos en la profesión, y tener esta visión de la complejidad o de los sistemas complejos eh, es clave y nos ayuda a poder entender primero y a poder abordar estas situaciones. Y se me ocurrieron algunas preguntas, eh, pero que a lo largo de esta charla, o como bien hacía Andrea, sirven de disparador, y también sirven para orientar un poquito a veces las preguntas que por lo menos que me gusta hacer a mí, en parte de la pregunta está la respuesta, o en parte de la pregunta ya puede ordenarnos en por lo menos algunos conceptos, decir, bueno, si abordo, por ejemplo, la crisis climática y tengo que hablar de mitigación, adaptación, pérdidas y daños y hasta financiamiento. Y por eso es importante entender eh, por qué debería importar a las organizaciones los problemas ambientales. ¿Qué pueden hacer las organizaciones ante estas crisis, ante una de las grandes crisis planetarias que es el cambio climático? Y ahí le agregué yo en la pregunta cambio climático antrópico, que más adelante lo vamos a ver. Y si es importante, que yo creo que ya la respuesta está en la pregunta, si es importante abordar o que los países como Argentina o como los países de América del Sur o del sur global aborden estas temáticas, teniendo en cuenta las capacidades, teniendo en cuenta la historia de los países, los recursos de los países, no solo recursos naturales, sino el conocimiento, y teniendo en cuenta también los impactos que sufrimos como país, o como países, o como región, de las distintas crisis. Uniéndolo con lo que es el rol profesional. Acá voy a ser autorreferencial, esto es algo que empecé a hacer hace poco, más que nada en el contexto de charlas desde las ciencias económicas o al hablar del rol profesional. eh, es importante entender para mí por qué hoy como licenciado en administración tengo posgrado en cuestiones de ambiente, en cuestiones de cambio climático. Si decimos, bueno, ¿por qué tiene que ver la administración o las ciencias económicas en estas problemáticas? Esas son cuestiones de la gente, de los ambientalistas, podemos decir. Y bueno,
A mí me tocó vivir en carne propia, se puede decir, la inundación de la ciudad de La Plata en 2013. Para que se den una idea, acá saliéndome de la cabeza profesional, yo mido 1,90 y en calles yo he tenido el agua hasta el hombro, como pueden ver en las fotos, y en ese momento yo me había recibido unos meses, sí, 3 meses antes, en diciembre de 2012. Siempre tuve la idea y la queja interna, aunque sea de decir, bueno, ¿por qué no podemos tener desde las organizaciones o desde las carreras, no solamente desde la Universidad de La Plata, sino también en otras universidades, incorporar estas cuestiones? Porque en la juventud le interesa, las organizaciones no están viendo algunas cuestiones o problemas que, imagínense, en 2013 difícilmente se hablaba de huella de carbono o abordar la crisis climática desde las empresas o desde las organizaciones. Hoy ya es algo que, eh, al contrario, si una empresa o una organización no está incorporando estas cuestiones, está principalmente en una desventaja estratégica. Bueno, en aquella inundación de La Plata, que sucedieron en 4 horas, cayeron 400 milímetros de lluvia, se afectó casi el 30% de la población de la ciudad, pérdidas millonarias en pesos de aquel momento, eh, pérdidas humanas, si bien esa es una cifra oficial, han habido más, el número es mayor. Una altura de más de 2,40 m, imagínense lo que son 2,40 m, donde están ustedes sentados o parados o escuchando o caminando. Una puerta tiene más o menos 2 metros, imagínense casi hasta el techo, lo que es vivir esas situaciones, y no solo en La Plata, en todas las inundaciones que suceden. Yo viví la de La Plata, y a partir de esta situación, de este evento que no podemos decir de un segundo para el otro que sí corresponde a un contexto de cambio climático, pero lo que sí podemos hacer, no aseguro, pero casi que no tengo dudas, que sucedió y que va a suceder y que están sucediendo estos eventos en un contexto de crisis climática, y es muy posible que se dan debido o por causa del cambio climático, el cambio en el clima y otras dos grandes crisis. ¿Y qué tiene que ver esto con la profesión o con esto de abordar desde las empresas, desde el Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil? Primero, que yo me pongo en cabeza organizacional. No importa el rol que yo esté cumpliendo, solamente a eso le sumo la misión, la visión que tiene esa organización, pero también sumo la cuestión de la sostenibilidad y entender que no solamente el aspecto económico, si bien en un sistema capitalista tiene mucho peso, como comentaba recién, eh, tiene mucho más peso ahora comprender las cuestiones ambientales, sociales y hasta políticas y culturales. Y podemos ampliar el diagrama de Venn que solemos ver de la sostenibilidad en otros pilares. Y esto es importante porque desde la formación, si ustedes están estudiando o están cursando materias o se recibieron hace poco, o si están trabajando en organizaciones ya recibidos, es importante que empecemos a entender nuestro rol. No voy a decir rol en la sociedad, voy a acotarlo al rol organizacional que podemos cumplir y el rol en el sistema de producción y consumo. Porque si yo no pertenezco a una organización, sí voy a pertenecer al sistema de consumo, seguramente, como consumidor, como una persona que tiene capacidad para condicionar al sistema de producción, condicionar u orientarlo más que nada. Porque lo que tiene peso también es la oferta y la demanda. Acá no es solamente el rol que pueden tener las organizaciones, ya sean empresas productivas o el rol del Estado como regulador, sino también la fuerza y la incidencia que tiene el consumidor, como hemos visto, cómo ha crecido también las demandas hacia las empresas para que incluyan artículos con menor impacto, además de las regulaciones que muy bien hacía referencia a Nicolás, de que ya desde una visión estratégica empresarial toma tremendamente la relevancia desde el punto de vista estratégico, de que si no se aborda, se queda afuera, nos quedamos afuera. De esta forma,
Naciones Unidas plantea tres grandes crisis planetarias. Una es el cambio climático, la otra es la contaminación y la otra es la pérdida de biodiversidad. Estas crisis planetarias hay que entenderlas de manera interrelacionada. No se van a dar de manera aislada. Los impactos del cambio climático de base antrópica, o sea, generados por la actividad humana, no van a estar ajenos o desligados de lo que es la contaminación del río, del aire, del agua, de la tierra, perdón, eh, y tampoco de la pérdida de biodiversidad. Podemos entender el ejemplo claro de cuando existe deforestación, cuando se suma la, la sequía o el estrés hídrico. Hoy en los ríos navegables de Argentina, que son utilizados para exportar carga, para exportar cereales, por ejemplo, se está determinando que se reduzca la carga de ciertos buques porque hay menos caudal de agua. Y ahí, si entendemos esto como un problema complejo, como con una visión sistémica, no va a haber una sola causa de estas situaciones, sino que es acá el rol nuestro de empezar a entender estas problemáticas y de empezar a pensar en soluciones desde una visión compleja que considere la interrelación entre estos elementos, porque que que haya que reducir la carga de los barcos de carga implica pérdidas económicas, implica menor cantidad de bienes que se exportan, implica también entender que el menor caudal de agua o la menor disponibilidad de agua afecta a las comunidades que viven de los ríos, que viven cerca de las fuentes de agua. Y eso es importante para poder pensar estas soluciones y poder traducirlo en herramientas o en sistemas o en metodologías, como comentaba Nicolás, que permitan comunicar lo que se está haciendo de manera transparente. Y ahí entendemos a la transparencia con una relación con la coherencia de lo que hace la organización, con una coherencia con los intereses de los grupos de interés y con una coherencia en dar un aporte para solucionar o para abordar o para poder paliar estas distintas crisis. Y ahí el rol de los profesionales en ciencias económicas es fundamental y nosotros deberíamos ponernos a la cabeza de manera conjunta con otras profesiones. Acá también está el concepto importantísimo de lo que es lo multidisciplinario. Estas problemáticas no se pueden abordar solamente desde la economía, solamente desde lo ambiental, solamente desde lo social, sino gracias a la visión de la sostenibilidad nos permite abordar las tres cuestiones a la vez y de manera armoniosa. Pensando cuando hacía referencia al cambio climático de base antrópica, esto es importante más que nada para quienes no manejan los conceptos, diferenciar blanco o negro. Cuando hablamos de cambio climático, o cuando posiblemente hoy se escucha hablar, o instituciones científicas, o organizaciones ambientalistas, hablar de cambio climático, se considera o se está pensando en el cambio climático que es impulsado, que ha sido y que es impulsado por la actividad humana, además de la variabilidad climática natural, es decir, el cambio del clima que se ha dado por condiciones naturales. Por ejemplo, el efecto del sol, por ejemplo, las erupciones de los volcanes, y ya no hay duda, desde la base científica, esto es otra de las cuestiones importantes que tienen que tener en cuenta las organizaciones, es gestionar, es tomar decisiones en base a ciencia, en base a la ciencia. Y esto ya no hay duda de que la actividad humana es generadora de esta mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y las distintas actividades, como la industrialización en general, la deforestación, la agricultura, y le sumamos el transporte, la generación eléctrica que utiliza combustible fósil, que quema combustible fósil, son las actividades que más emisiones que están haciendo que más emisiones haya en la atmósfera. Y esto es importante entenderlo a nivel organizacional, porque para poder comunicar, para poder plasmar algo en los reportes, ya sea que alguien se maneja con reportes en base a GRI, o si forman parte de las empresas del sistema B,
cada una con su forma, o todas las certificaciones que pueda haber, es importante entender el tipo de actividad donde está cada organización, el alcance de cada organización, si no son organizaciones productivas o de prestación de servicios del nivel privado, del sector privado, y poder abordarlo en base a esa expertise también. Eso es importantísimo. Y entender, como decía Nicolás, la cadena de valor y la influencia que nosotros, si somos una empresa o una organización grande, tenemos en esa cadena de valor, o la influencia que nos ejercen al pertenecer a una cadena de valor de una organización mayor. Esas emisiones, esas actividades que comentaba anteriormente, para hablar de manera sintética, son las que emiten los gases nocivos a la atmósfera, y estos gases, de manera histórica en el sentido de el hito histórico que estamos nosotros viviendo en estos últimos años post revolución industrial, post era industrial, no se han visto en muchísimos años. Y esto no es, acá entra también el debate de esto ha sucedido siempre, cómo sabemos que hace miles de años había tanta proporción de dióxido de carbono en la atmósfera. Para responder de manera sintética, hay distintas técnicas. Por ejemplo, se hacen pozos en las capas de hielos y ahí se extraen y se determina el dióxido de carbono capturado en ese hielo. Y también se entiende que hay una correlación entre el boom del aire industrial, hay un antes y un después, y hay una correlación entre esas emisiones en la atmósfera y la temperatura media global de la atmósfera. Y no solo de la atmósfera, sino también de la superficie, sino de las aguas. Y hay una correlación entre las distintas fuentes de datos que se tienen en el registro. En este sentido, esos gases que, eh, que están en la atmósfera, lo que hacen es generar el conocido efecto invernadero, que ya lo conocemos por la producción de frutas y verduras. Pero esto sucede a nivel planetario, y lo que hacen esos gases es retener esa radiación que se, que se transforma o que nos lleva al aumento de la temperatura. Acá hay algo que siempre me gusta poner, a veces puede ser gracioso el dibujo, pero cuando uno lo piensa firmemente es, bueno, ¿qué relación tiene el cambio climático con la niña y el niño? Son eventos que han sucedido, son eventos que se dan, o eh, temperaturas más cálidas o más frías. Y lo que viene a hacer el cambio climático, para entender que estas cuestiones o estos eventos van a seguir sucediendo y qué tiene que tener en cuenta una empresa, o para reducir los impactos o para reducir las emisiones, es entender que en el niño, la niña, el cambio climático viene a potenciarlos. Hoy Nicolás hacía referencia a los eventos climáticos extremos. Pensemos que los eventos que hoy se nos ocurran pueden ser las olas de calor, olas polares. Lo que va a suceder son tres aspectos, que van a tener mayor frecuencia, van a tener mayor intensidad y van a tener mayor duración. Y eso afecta tanto al sistema productivo como al sistema de consumo o a los procesos de consumo. Si hay regiones que se inundan, si hay regiones que afectan a los comercios, si son pymes, que afectan de manera física, van a generar daños, van a generar pérdidas, si son personas, si hay pérdidas humanas, y eso impacta en la gestión de las organizaciones, eso impacta en los aspectos financieros, eso impacta en los ingresos, egresos. Y esto es clave abordarlo pensando también en el hoy y pensando también en la generación de escenarios, porque toda organización, todo país, toda gestión tiene una visión de subsistencia, de existir,
salvo que sea un proyecto con un principio y un fin, las organizaciones quieren sobrevivir. Y para sobrevivir hay que pensar de manera estratégica, e incorporar o empezar a incorporar estas cuestiones y de comunicarlas. Algo que es importante también es, si nos ponemos en cabeza a nivel de país, es entender cuáles son las actividades que mayor peso pueden tener, ya sea a nivel país, por ejemplo en Argentina el sector de energía, agricultura y ganadería, son los dos sectores, agricultura y ganadería y energía son los dos grandes sectores que más emiten gases de efecto invernadero. Y esto es importante entenderlo que a nivel empresa se puede determinar también cuáles son las actividades de la empresa que más gases de efecto invernadero emiten a través de la medición de la huella de carbono. Si bien si yo me pongo a analizar qué están haciendo las empresas, es muy común leer que la mayoría va a hacer la medición de huella de carbono. También es importante entender que hay otras cuestiones para abordar, como hacía referencia Nicolás, que es la cuestión relacionada a los riesgos. Y yo me pongo en cabeza de acción climática, es la gestión de riesgos climáticos, es analizar las amenazas climáticas que se van a dar según los eventos climáticos extremos, y es incorporar esto en la toma de decisión, en los procesos de toma de decisión, y es también empezar a ampliar esta visión organizacional, es ampliar este sentido, esta razón de ser de las organizaciones de que no solo se va a buscar el mayor rendimiento si es empresa, no solo se va a buscar el bienestar de la población, si se es organismo público o si es sociedad civil, si hay una causa puntual, sino es abordar las tres cuestiones, ambiental, social y económica, a la vez, de manera armoniosa. Es importante entender que estos problemas eh, ambientales son problemas sociales. Los problemas son sociales porque parten de una estructura económica social determinada. Y esto me gusta siempre aclararlo para un poco responder ¿y yo qué tengo que ver a nivel organizacional o hasta a nivel profesional? Y se tiene mucho que ver porque las cuestiones ambientales, por ejemplo, si pensamos en los incendios que hoy están azotando Córdoba, no solo van a generar pérdidas en la biodiversidad, sino genera problemas, pérdidas en los que son las cuestiones sociales, pérdidas económicas, ni hablar, desde el turismo o las actividades de forestación. Y esto es lo que nos hace ver y entender esta interrelación y comprender que la estructura que determina estos problemas tiene una base tremendamente económico-social. Y el abordar el ambiente es abordar las cuestiones sociales y económicas también. Y ahí empezamos a darle mayor brillo a el concepto de sostenibilidad, que es abordar estas tres cuestiones de manera conjunta. Ya para ir sintetizando, centré en esta diapositiva el sector privado pensando en empresas, pensando en las organizaciones de la sociedad civil, son genéricas, sí, pero no quería pisar con lo que comentaba Nicolás, pero también pensando en qué puede aportar el sector público. Y empezando por ahí es un marco regulatorio, regulatorios claros y que sean eficaces, que permitan cumplir los objetivos, ya sean de país, ya sean del bienestar, pero que sean de una manera que permitan considerar esa sostenibilidad financiera, económico-financiera, para mantenerlas en el tiempo. Desde el sector estatal es el marco ideal para generar o allanar el camino también para que participe el sector privado con inversiones, pero también el rol del Estado tiene que ser un rol estatal, un rol fuerte, perdón, en mi opinión, para generar este marco y facilitar estas condiciones
porque, como hemos visto, el mercado va a buscar el camino más fácil en el sentido, quizás es una frase simplificadora, pero en el sentido de generar ese rendimiento, ese bienestar organizacional, pero necesitamos ampliar esa visión y hoy, por suerte, desde el triple impacto, las empresas que tienen propósitos, es decir, que buscan abordar alguna problemática, alguna situación, no solo van a buscar generar beneficios, generar ganancias, ingresos para sobrevivir, sino también van a buscar ese impacto positivo en lo social o en lo ambiental según la causa que aborde o según esa misión o ese nuevo propósito redefinido. Y el rol del Estado es hacer ese seguimiento, tener ese control y, y mantener ese marco regulatorio actualizado y que permita y que facilite la acción de los distintos actores. El sector privado, pensando también en lo que son empresas, pero también en las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones que es clave que incorporen estas cuestiones en su gestión, no solamente pensar en que las empresas tienen que incorporar los reportes o tienen que incorporar en sus procesos de toma de decisión estas cuestiones, sino las mismas organizaciones de la sociedad civil no dejan de ser organizaciones que requieren, que tienen procesos de toma de decisión, que tienen procesos de planificación, procesos de control, procesos de dirección, y es importante que ese conocimiento se ponga a disposición o se comparta. Muchas veces se hace a través de las cadenas de valor, facilitar a los proveedores, por ejemplo, según el tamaño, facilitar la generación de herramientas o documentos o de declaraciones o de procedimientos para que incorporen esta gestión de los impactos. También las inversiones, el sector privado como inversionista. Ahí también vamos a estar hablando de empresas más grandes, pero es importante incorporar y considerar esas inversiones y el propósito que aportan desde su génesis las organizaciones de la sociedad civil, que por suerte, desde hace años, ya las empresas han incorporado mucho de este concepto de propósito que va más allá de lo que es la misión o el concepto de misión que conocemos desde la administración, que es esa razón de ser, que es qué hace la organización, eh, em, hacia quién lo hace y con qué valores lo hace, sino pensar en ese aporte a alguna problemática o alguna causa social o ambiental. Y ya para dejar como otro de los disparadores, eh, podemos pensar en tres grandes grupos, para decir, bueno, ¿por dónde podemos empezar o por dónde podemos arrancar en esto de la sostenibilidad? Es pensar en abordar la crisis climática a través de acciones climáticas o de una política climática, si hablamos de país. Pensar en lo que es mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático y lo que es pérdidas y daños en el contexto de crisis de crisis climática. También empezar a incorporar desde las organizaciones esta problemática o esta cuestión de abordar soluciones para proteger la biodiversidad, para fomentar el mayor desarrollo de la biodiversidad, porque como sabemos, la diversidad genera una mayor riqueza, y no solamente riqueza en cuanto a lo natural, sino riqueza desde lo financiero, desde lo económico, como una oportunidad de negocio, también es importantísimo. Y en Europa, puntualmente en Alemania, que es donde puedo conocer un poco más, las empresas están incorporando este grupo de acciones que es abordar la biodiversidad a través de las soluciones que puede aportar y a través de la prestación de servicios o de producción de bienes que aporten a este fomento y esta protección de la biodiversidad. Y otro de los aspectos o grupos para poder abordar es la concepción de la economía circular. Acá en la economía circular nos hace diferenciar ya de lo que es la economía tradicional o la economía lineal. Y esta concepción de economía circular nos permite
también visualizar nuevas oportunidades, no ver esto como un problema, decir, bueno, no tengo los recursos o no sé, no tengo el conocimiento desde mi empresa cómo incorporar, pero un primer paso es empezar a cuestionar y a pensar cómo se pueden rediseñar o el packaging, rediseñar los procesos, rediseñar los desechos que se generan para que se reduzca también el impacto. Y esto, ya para cerrar, es más que nada algo propositivo para decir, el desafío es enorme, la complejidad es enorme, pero si pensamos de manera multidisciplinaria, multicausal, multiefecto, y con una visión sistémica, y hasta les agregaría el concepto de una visión sostenible, yo creo que se facilita mucho el entendimiento y se facilita el abordaje, porque una cosa es entender lo que sucede y otra cosa es decir, bueno, ¿por dónde empiezo o qué acciones puedo implementar? Pero tener esta visión ayuda y sumaría muchísimo para abordar estas problemáticas desde nuestras profesiones. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Diego, qué interesante todo este planteo. Realmente tenemos sobre la mesa, ¿no? Cómo se vinculan los tres carriles, lo económico, lo social y lo ambiental, que están imbricados y no son tres carriles por separado, sino que confluyen en una mirada conjunta y los desafíos de la profesión para poder internalizar esa mirada sistémica, ¿no? Me gustaría preguntarte a vos, a Nicolás, a quien guste, ¿cómo visualizan el tema de la toma de decisiones en el mundo organizacional, ¿no? Me encantaba ahí, Diego, cuando al principio decías creo que esto es de mitad y opción, ¿no? Desde que nacemos, vivimos y morimos en organizaciones. Digo, en esta sociedad de organizaciones, ¿qué nos pasa a la hora de tomar decisiones, ¿no? Los distintos procesos decisorios se toman desde el sujeto con algunas creencias limitantes, digamos, que nos hacen perder de vista, ¿no? Y ponderar estos factores sociales y ambientales a la hora de establecer una mirada estratégica. ¿Por qué estamos siempre tratando de ampliar la mirada del mediano y largo plazo cuando pareciera que el corto plazo es y esa inmediatez es lo que está muy presente en la toma de decisiones? No sé qué percepción tienen sobre eso, cuáles son las creencias limitantes que habría que derribar en estos procesos decisorios. Bien, no sé, Nicolás, si querés abordar, si no. Mirá, con Marcelo Corti, bueno, él es el titular de Planeamiento a Largo Plazo, y a veces nos pasa, o lo primero que yo pregunto, que me gusta preguntar es, ¿cómo asocian el nombre de la materia con la realidad argentina? Y mi respuesta es primero decir, bueno, vamos a abordar esta materia porque si no, no habría una razón de estar dando esas clases o dar esa materia, pero también la otra parte que nosotros decimos es el desafío de empezar a. Y empezar a es también superar esto que vos decís de, hay barreras que nos impiden, hay barreras personales, hay barreras sociales, barreras organizacionales, barreras a nivel país. No podemos abordar todas las barreras, así que empezando por el individuo, por los sujetos, nosotros nos guiamos a la hora de planificar, en parte, o somos condicionados, a veces, no porque algo sea bueno o malo, sino somos condicionados por modelos mentales. Esos modelos mentales son creencias, experiencias, conocimientos que tenemos como sujetos y que van a ser de filtro a la hora de poder visualizar y hasta de entender ciertas problemáticas. Yo creo que con lo que son estas crisis planetarias, o puntualmente si hablamos de cambio climático, es importante entender primero que se puede abordar, o sea, desde una vista de la esperanza, porque si nosotros nos quedamos solamente con un análisis situacional o un diagnóstico catastrófico, coarta la acción. Pensando en que podemos abordar y que hacer algo es mejor que no hacer, y hasta diría, hacer algo es más barato a no hacer, y eso está demostrado. Eh, por ejemplo, está demostrado que la acción climática sale 4 veces menos o 4 veces más, depende si hacemos o no. Eh, y eso es importantísimo entender de que todo está interrelacionado. Pero ahí está el riesgo de pensar que no podemos abordarlo. Yo creo que, para ya dejarle a Nicolás si quiere abordar,
tenemos un desafío, pero tenemos las herramientas también. Y es importante desaprender muchas cosas. Yo creo que el concepto de desaprender algo es fundamental, porque venimos con esto que decimos, estos modelos mentales o con estas experiencias organizacionales o hasta hablar de cultura organizacional, que a veces puede hacer que no podamos comprender las situaciones y tampoco aportar soluciones desde ese punto de vista. Pero creo que desaprender y entender que todos habitamos este planeta, que el dióxido de carbono en la atmósfera o la contaminación en la atmósfera no distingue límites, no distingue si hay una propiedad privada, no distingue el límite de un país, los impactos los vamos a recibir todos, sufrimos todos, los sufren peor o de peor manera las personas o los grupos vulnerables. Y a veces, por lo menos a mí me ha pasado que me generaba algo hay que hacer. No soy ingeniero, no soy médico, soy licenciado en administración y desde mi rol que hoy eh, eh, tengo o que tenía cuando yo estudiaba es, bueno, desde lo que sé, desde lo que puedo hacer, no puedo desandar 10 años hacia atrás y volver a decir, bueno, me empiezo de cero y me formo en tal cosa. Uno sumar herramientas, eso se puede hacer y eso se puede hacer en cualquier momento de la vida profesional y de la vida organizacional. Gracias, Diego. Sí, la verdad es que es un tema más que interesante, nos interpela, a mí por lo menos me apasiona poder eh, correr la mirada, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo, porque estas grandes crisis planetarias no se resuelven desde la toma de decisiones individual o el foco en la voracidad por la renta o en la estrategia centrada solamente en el negocio, sino visibilizando el territorio común, nuestra casa común, y entendiendo que el enaltecer la calidad de vida de los grupos de interés, sos vos, sos yo, somos todos el contexto, ¿no? Entonces, ahí es donde el valor agregado de las organizaciones lo tenemos que medir en cuanto a cuánto construyen, cuánto destruyen al mismo tiempo y cómo podemos trabajar colectivamente, ¿no? Gracias a la asociatividad, a la confianza, con alianzas y con una mirada de ecosistema de organizaciones, dando un salto de calidad y un salto conceptual en cuanto a que estos problemas los tenemos que abordar en el largo plazo de manera conjunta, ¿no? Como civilización y como cuestión acuciante en donde ya desde mi punto de vista no podemos sectorizar a los grupos de interés como si fueran partes disociadas, sino con esta mirada sistémica que vos bien proponías, estamos todos dentro del mismo barco que se hunde. Entonces, ¿cómo hacemos para remar hacia un horizonte un poquito más alentador? Y entiendo de que sí, hay esperanza siempre que trabajemos colectivamente, ¿no? Ahí el ODS 17 creo que es el más importante de todos los objetivos de desarrollo sostenible, porque son los únicos, es el único que nos va a permitir entender de que no podemos combatir grandes males como la pobreza, el cambio climático, de manera individual. Nicolás, no sé si, como para ir dando cierre a esta actividad, querés compartir alguna mirada adicional a esto que estamos intercambiando con Diego. Yo me quedo con esta cuestión de la mirada de los riesgos, ¿no? Y oportunidad que tienen las empresas del sector privado en buscar estrategias de ganar-ganar, y esa materialidad de impacto llevarla a la materialidad financiera, quizás entendiendo que también la sostenibilidad es un negocio en sí mismo, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo como especie. No sé, Nico, si estás con posibilidad de compartirnos alguna mirada y reflexiva final para la actividad de hoy. Sí, a ver, me sumo a la pregunta que hiciste antes, esto de que por qué cuesta ver esto o por qué cuesta, digamos, por qué llegamos a donde llegamos. Y acá voy a remitirme a dos conceptos, ¿no? Uno, o dos, uno es primero un modelo teórico, que es el ensayo este de las tragedias de los comunes, de Garth Hardin, del año 1968, que explica, ¿no? De esto de básicamente por qué ocurren las tragedias,
frente a comunes. El común es, por ejemplo, algo al cual todos tenemos acceso, como es la atmósfera, como es los recursos naturales, ¿no? Que son de libre acceso para todos, y el uso de que haga una persona no impide al mismo tiempo que lo use otra, ¿no? Esa es la atmósfera, el aire, el agua. Sin embargo, todo lo necesitamos, pero sin embargo lo terminamos degradando. Entonces, la tragedia de los comunes explica, hace un ensayo de por qué ocurren esas cosas y principalmente tiene que ver con el esquema de incentivos, ¿no? Esto de pensar en forma individual, por un lado, y por otro lado, la incapacidad del ser humano de poder ver el todo, porque esto es sistémico, ¿no? Esto de que si el que contamina en Noruega también nos impacta en Argentina y lo que contamina en Argentina también impacta en Australia, ¿no? Por el tema de la atmósfera. Entonces, tenemos esa mirada sistémica, imagínate en los mares, en los océanos, ¿no? Que es un tema de gobernanza, ¿no? Entonces, hay un tema sistémico, es muy difícil de- de comprenderlo, de verlo, y obviamente eso, ¿por qué? Bueno, también porque tiene que ver con los modelos mentales, ¿no? Tiene que ver con los modelos educacionales. Y en eso también, bueno, también remitirme a lo que es el derecho, ¿no? Que el derecho es lo que nos gobierna a todos, ¿no? Lo que nos define las reglas del juego. Más allá de que estemos de acuerdo, ¿no? Si el derecho que hay es el que es correcto o no, pero es el que nos gobierna, nos gusta o no. Entonces ahí hay tres generaciones de derecho. Y hoy, al día de hoy, y la tercera generación de derecho tiene que ver con el derecho ambiental, que es un derecho joven, y que uno de los principios que trae como tercera generación es el principio de solidaridad, ¿no? Que es un principio que antes no existía en el derecho. Entonces, creo que también va por ahí, ¿no? El derecho como gobernanza institucional a nivel mundial, lo que nos gobierna, lo que nos ordena, bueno, incorpora un nuevo principio que es clave en todo esto, la solidaridad, la cooperación, ¿no? Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Si no trabajamos un modelo mental de solidaridad y cooperación, es muy difícil resolver esto desde si tenemos una mirada individualista de toma de decisiones donde el incentivo individual es lo que nos gobierna. Entonces, de la mirada del derecho que nos rige también empieza a ordenar esto, pero bueno, obviamente estamos en una situación de urgencia, con lo cual, bueno, son desafíos grandes. Gracias, Nicolás. Diego, no sé si querés aportar alguna mirada adicional a esto que Nicolás planteaba. Yo recuerdo una frase del cooperativista Florial Gorini, ¿no? Que decía que la batalla más importante siempre es la cultural, ¿no? Atando esto que decía Nicolás y reforzando la idea de que el verdadero cambio nace un poco desde la mirada de la cooperación, de la solidaridad, de poder tomar conciencia cívica de que somos todos partes de una misma casa que habitamos este planeta y que necesitamos tomar decisiones, por ahí hablaban armónicas, coherentes, ¿no? Me anoté algunos adjetivos más que valiosos que ustedes aportaron y que nuestra profesión tiene que internalizarnos en el día a día de la gestión organizacional. Me gustaría, si tienen ganas de cerrar con alguna reflexión o perspectiva futuro o preocupación actual con mirada de abordaje que quieran dejarle a la audiencia. Sí, algo que siempre rompe esquemas es proponernos o proponer, cuestionar y cuestionarse. Cuestionarnos también, cuestionarnos lo que sabemos, las herramientas, cuestionar cómo interactúan los distintos conocimientos y aceptar que, como decías vos, tenemos que trabajar de manera conjunta. No vamos a poder abordar ninguna situación, ninguna problemática si nos aislamos o pensamos, ya sea de manera individual o de manera organizacional, que vamos a poder abordar alguna de estas situaciones porque vamos a tener los resultados que tenemos hasta hoy. Eh, Como decía un gran físico, eh, que si hacemos lo mismo o queremos hacer lo mismo, no vamos a tener otros resultados. Y esto es importantísimo. Y acá les agrego a Jacques Cousteau, para poder
cuidar algo, proteger algo, tenemos que conocerlo. Y para conocer algo tenemos que meternos, preguntar, hablar y tratar de entender que las distintas visiones van a sumar, no van a restar. Las distintas opiniones, las distintas formaciones van a sumar. Eso es importantísimo. No podemos seguir trabajando, sacando las distintas opiniones o dejando de lado aquellas opiniones profesionales, digo, eh, porque no vamos a poder sostener en el tiempo las soluciones o las acciones que propongamos. Así que mi propuesta es esa. Pongamos en duda, pero aportemos y sumemos con propuestas. Gracias, Diego. Nico. Y André, no sé, la verdad no sé qué decir, porque, porque bueno, yo estoy hace muchos años con esto y a veces, nada, a veces digo, no sé qué tiene que pasar para que algo cambie. La pandemia creo que nos dejó una marca, pero estamos volviendo, siento que estamos volviendo a lo mismo de antes, con muy ligeros cambios, nos estamos acostumbrando otra vez. Y ahí digo, bueno, hemos aprendido algo, no hemos aprendido algo. eh, Así que me reservo la respuesta porque no la tengo. Me dejo plantear la pregunta, ¿no? No tengo una respuesta, que me parece que va por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar respuesta a esto? Es un gran desafío. Gracias, Nicolás. Sí, coincido con ustedes que el desafío es muy grande, que tenemos que seguir trabajando de manera transdisciplinaria, de manera conjunta, mediante alianzas de los distintos sectores, público, privado, social. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en todo esto. La verdad es que es algo que nos interpela en la profesión, algo sobre lo cual hay que seguir profundizando y capacitándonos, y para nosotros es un placer poder compartir actividades como estas con la comunidad académica y toda la audiencia de esta conferencia. Un lujo contar con ustedes dos, Nicolás, Diego, les agradecemos de corazón el tiempo en sus agendas para compartir con toda la comunidad UBA sus saberes, sus preocupaciones, sus inquietudes, porque no hay respuestas únicas, esto lo construimos entre todos y entendemos que las reflexiones es el primer gran camino para poder construir un futuro un poco más solidario y cooperativo que necesitamos. Así que mis más sinceros agradecimientos, nuestros agradecimientos desde toda la universidad, y bueno, seguiremos trabajando en pos de la sostenibilidad, que es algo que tenemos que, desde lo individual y desde lo colectivo, construir día a día. Les agradecemos mucho a ambos y bueno, que tengan linda jornada. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Andrea, Fer, Marcelo y a Nicolás. Gracias.